Muy buenas tardes con todos, con todas. Bienvenido, Alfonso, una vez más a la Casa de la Comunicación, tu casa, en donde ya has hecho muchos trabajos también y nos has apoyado y has contribuido con la construcción de la comunicación. Hoy me honro en presentarles el libro Sabores y Saberes, Comunicación y Conocimiento en la Cultura Alimentaria, que es un libro que vamos a presentarles y que vamos a tenerlo acá en la librería de Ciespal, y les invitamos a que ustedes lo puedan leer y lo puedan analizar y revisar, sobre todo porque Sabores y Saberes es una obra que, bajo la coordinación de nuestro invitado especial Alfonso Gumucio y la maestra Karina Herrera, consigue articular interdisciplinariamente las experiencias y experticias de 16 profesionales en comunicación, economía, nutrición, cultura y conocimiento local, conjugando la academia con la práctica para conseguir un resultado útil para la sociedad desde la construcción colectiva del conocimiento. Este trabajo resalta el valor de los saberes propios, ancestrales, esos saberes que se transmiten de generación en generación, dejando en evidencia que la sabiduría popular es la constatación de años de legado de trabajos y de constataciones también empíricas y prácticas que luego también científicamente son analizadas y son retribuidas, y la contribución se va generando de maneras muy prácticas para que nuestra sociedad pueda tomarlas y pueda analizarlas y las pueda seguir reproduciendo. Esta publicación es un aporte que da valor a la identidad y cultura latinoamericana y que nos permite evidenciar que cuando hay voluntad para articular academia y práctica, los resultados son extraordinarios. Desde Ciespal felicitamos el trabajo y esperamos que sea una motivación para continuar el camino de la investigación interdisciplinaria, útil para la sociedad, su transformación y su desarrollo. Nuevamente queremos decirles, invitarles a que adquieran este libro y para que vean que los trabajos que se van haciendo desde la comunidad, todo el trabajo que también se va evidenciando desde la academia puede constituirse en un libro que va a transformar las formas en que tenemos nosotros de referirnos a los saberes ancestrales, a los saberes populares y sociales. Entonces, felicitamos una vez más a Alfonso, a Karina, les pedimos que siempre sigan contribuyendo desde aquí, desde la práctica, desde la comunicación y desde la academia, con estas construcciones y estas posibilidades que nos permiten conocernos más, que nos permiten tener más identidad desde Latinoamérica. Así es que felicitaciones y le dejamos también con todo el escenario para que nos siga contribuyendo y apoyando desde su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Quiero decirles, para no comer mucho tiempo de la ponencia, de la conferencia que tengo que hacer, que ustedes son los primeros en ver este libro. Me lo entregaron el lunes y el martes en la madrugada vine a Quito, o sea que nadie lo ha visto en Bolivia todavía. Esta es la primera presentación que se hace y me alegro que sea en Ciespal con motivo del 60 aniversario. Solo quiero añadir que este es un trabajo colectivo, es un trabajo enmarcado en un grupo de doctorado interdisciplinario con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Coahuila. Es un trabajo que hemos hecho a lo largo de 5 años en realidad, aunque este producto en sí es un coloquio que hicimos en Bolivia hace un año, pero hemos tenido aproximadamente 8 coloquios antes en México, donde hemos discutido estos temas. O sea, es un trabajo continuo, porque nosotros consideramos la investigación como un continuo interdisciplinario de intercambio de saberes y conocimientos y sobre todo de apoyo a comunidades emergentes de conocimiento de las que podemos aprender, ¿no? Es una concepción completamente diferente de la investigación, del investigador en su cubículo, que no quiere compartir ninguna información con nadie, que es celoso con lo que escribe y que solo quiere ya publicarlo para que los demás los vean. No, nosotros compartimos todo el proceso, estamos en comunicación permanentemente en el grupo de investigación y eso nos enriquece a todos, ¿no? Entonces no es solamente un libro, es parte de un proceso mucho más largo en el que vamos a continuar con otros productos, con otros eventos, con otras reuniones y compartiendo siempre todo lo que hacemos. El libro, como les digo, huele a nuevito, acaba de salir
del horno. A mí me encanta oler un libro cuando recién sale porque la tinta está fresca y todo está fresquito, pero lamentablemente, como el editor me lo da en calidad de préstamo prácticamente, si no se venden algunos ejemplares me los tengo que llevar de vuelta, ¿no? Y aparte del peso que eso significa, pues preferiría que se quedaran aquí algunos ejemplares, pero no los puedo dejar lamentablemente, pero ahí está en venta para los que quieran en la librería de CIESPAL. Y quiero pasar ya, para que mis 45 minutos sean bien aprovechados, a lo que he preparado para esta sesión que cierra la parte académica del evento de los 60 años de CIESPAL, ¿no? Y voy a tratar de ir lo más rápido posible. Y lo tengo escrito porque siempre es mejor para no irse por las ramas, ¿no? Todos somos CIESPAL, todos somos CIESPAL. Durante 60 años, CIESPAL ha sido nuestro faro en la comunicación de América Latina. Quizás los más jóvenes no saben la importancia que ha tenido CIESPAL. Como ninguna otra institución especializada en comunicación, CIESPAL ha sido para los entendidos, estudiosos de la comunicación, una especie de meca, como la meca para los musulmanes, ¿no? Así, allá está CIESPAL, ¿no? Entonces tenemos que ver en el horizonte, ¿no? Como una referencia, no necesariamente como una reverencia, sino como una referencia. Ha sido un lugar de acogida, un lugar de orientación. Ahora, yo al escribir esto me decía, cuando los musulmanes completan su peregrinación a la Meca por primera vez, regresan a sus países y reciben el apelativo honorífico de al-Haji, ¿no? Es como una especie de señor, don, algo, ¿no? Algo que se antepone como un título nobiliario, se antepone al nombre. Digo, los que hemos peregrinado tantas veces a CIESPAL, ¿cómo deberíamos nombrarnos, ¿no? Dejo a la creatividad de ustedes algún nombre para… ¿Cómo sería? Bueno, podría ser, los chasquis, podría ser. Los estudiosos de la comunicación de América Latina le tenemos un cariño especial a esta institución, independientemente de los altibajos que ha vivido. Cuando pienso en su trayectoria, veo a CIESPAL como una montaña rusa en un parque de diversiones que es toda la región latinoamericana. Si nos montamos en un carrito de esos, un carrito de la historia, recordamos que nos ha tocado recorrer esa montaña rusa con todas sus vueltas, ¿no? Hemos sido testigos de subidas de inspiradora actividad y otros trechos de gran influencia latinoamericana, algunos paréntesis de absoluta calma, casi aburrimiento, y otros momentos de hiperactividad vertiginosa, no siempre sustentada con el músculo necesario como para convertir el vértigo en sustancia productiva. Subidas empinadas a la cima de la esperanza, bajadas vertiginosas y periodos estacionarios han sido parte de esta institución a la que queremos como a un hermano mayor, ¿no? Y a la que quisiéramos seguir considerando como nuestra casa latinoamericana durante las próximas décadas. CIESPAL debe seguir siendo un faro para los investigadores que ya hemos recorrido un trecho largo, paralelo en tiempos de vida, ¿no?, a la vida de CIESPAL. Yo soy un poquito mayor que CIESPAL, unos cuantos años mayor que CIESPAL, pero digamos somos contemporáneos, ¿no? Pero es más importante que sea, a partir de ahora, un referente para las generaciones más jóvenes, ¿no?, que en sus países se encuentran muchas veces huérfanas de inspiración para abordar una labor creativa como pensadores de la comunicación. Hay demasiados hacedores, ¿verdad?, pero muy pocos pensadores. Por eso se pierde a veces la memoria y el análisis de muchas experiencias valiosas. CIESPAL cuenta con un capital histórico envidiable. Por CIESPAL ha pasado toda la escuela crítica latinoamericana desde los años 1960, ¿verdad? Fue la corriente más innovadora en el mundo. Jesús Martín Barbero, Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, Antonio Pascual y Mario Kaplún, Eliseo Verón, Daniel Prieto Castillo, José Márquez de Melo, Luis Gonzaga Mota, Armán Matelar, Toto Smukler, Rosa María Alfaro, Enrique Sánchez Ruiz, Javier Esteniú,
Fernando Reyes Mata y otros contemporáneos cuyos nombres nos llenan de orgullo y que he tenido la fortuna de conocer y en algunos casos de establecer una gran amistad como ha sido evidentemente con Luis Ramiro Beltrán hasta el día de su fallecimiento y con Jesús Martín Barbero, Daniel Pito Castillo, entre otros, ¿no? De ellos hemos aprendido que para avanzar en el campo, en este campo abierto y diverso de la comunicación, necesitamos una institución como CIESPAL, que ofrezca un valor agregado a lo que pueden ofrecer ya las universidades. CIESPAL tiene que ofrecer algo más, un plus, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora. Cuando trabajé en un mamotreto de 1413 páginas que se llama la Antología de Comunicación para el Cambio Social, lecturas históricas y contemporáneas, publicada primero en inglés en 2006 y después en castellano en 2008, no sé si algunos lo han visto, pero está en las bibliotecas. Hicimos una revisión en escala mundial de la literatura existente sobre la comunicación para el desarrollo y los investigadores latinoamericanos destacaron ampliamente entre los 150 autores y los 200 textos que incluye ese libro que algunos de ustedes conocen, pero que muy pocos han leído, porque zamparse en 1413 páginas no es cosa de una noche. Aunque, como suele suceder, no están todos los que son, ese libro hizo el esfuerzo de recoger el pensamiento de la comunicación para el desarrollo y el cambio social desde sus orígenes más remotos, pero también desde las disciplinas que contribuyeron a construir el pensamiento crítico en comunicación. Están allí los fundadores, pero también la generación que tomó el relevo, en la que me incluyo, cuya actividad se extiende hasta ahora. La generación actual, con la fuerza que caracteriza a los más jóvenes, tiene el desafío de renovar ese pensamiento y hacer aportes tan valiosos como lo fueron los de los predecesores. Esta nueva generación tiene que ocupar el espacio y las huellas de nuestros maestros. En 30 años, desde los años 60, pero fundamentalmente durante las décadas de 1970, 1980, 1990, los aportes teóricos y prácticos de los pensadores de la escuela crítica latinoamericana nos han enseñado que la comunicación podía entenderse de una manera interdisciplinaria y compleja, y que no debía confundirse con la información y con una concepción meramente instrumental de los medios. Ahí aparece ese valor agregado de CIESPAL como un lugar de encuentro de ideas. Desde mi perspectiva y mi experiencia, quiero hablar hoy del futuro de CIESPAL, manteniendo presente mientras lo hago a aquellos de quienes aprendí que la comunicación no es un instrumento, sino un proceso complejo. Voy a plantear 3 caminos que considero fundamentales para fortalecer a CIESPAL, y esto lo digo yo sin haber consultado con nadie en CIESPAL, o sea que o lo toman o lo dejan y es asunto de ellos, ¿no? Esos caminos son la dimensión latinoamericana de CIESPAL, recuperar la dimensión latinoamericana de CIESPAL, su lugar en la investigación y su desafío en el desarrollo de políticas públicas. Pero antes quiero reiterar lo que entiendo por comunicación, de manera muy distinta a lo que entiendo por información, y lo diré en mi doble calidad de pensador y activista de la comunicación y también de periodista que ejerce su oficio desde los 17 años de edad, ¿no? Yo escribo, sigo publicando aproximadamente 1 o 2 artículos por semana hasta hoy desde entonces, ¿no? Desde que prácticamente era un muchacho. Y sin interrupción, sin otra interrupción que los exilios a los que me vi forzado en 2 ocasiones. Entonces, pero hoy no hablaré en mi calidad de periodista, sino como estudioso, alguien interesado en la comunicación, que reflexionó sobre la comunicación a partir de una práctica personal en muchos países, por suerte, lo cual me enriqueció mucho. Considero que la razón de existir de CIESPAL fue y es la comunicación. De la misma manera que la misión de la información y del periodismo, yo creo que la abarca con extraordinario dinamismo y con resonancia regional y mundial la Fundación Gabo, que hasta hace poco se llamaba la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Las preguntas que quiero formular ahora tienen que ver con el papel que CIESPAL puede cumplir en el futuro, de manera que sea una institución única y diferente, un faro de orientación como lo fue hace medio siglo y después. Y creo que CIESPAL tiene que ocupar ese espacio que las universidades no llenan completamente, sin pretender competir con instituciones técnicas que ya existen, que ponen como prioridad los instrumentos y no los procesos. Para entender la comunicación, digo yo que paradójicamente somos los propios estudiosos de la comunicación y estudiantes de la comunicación, que aquí me imagino que hay varios, aunque considero que hay muy pocos para un evento tan importante como el que ha organizado CIESPAL. Considero que tenemos tendencia todos a confundir los términos que sirven para nombrar la comunicación y los conceptos que usamos para definirla. Sin previo razonamiento, confundimos comunicación e información. Por eso decimos impunemente, digo yo, medios de comunicación, ¿no? Generalizamos para referirnos a los diarios, las emisoras y los canales de televisión comerciales. O sea, les estamos regalando una palabra hermosa, que es la comunicación, y lo hacemos automáticamente, sin reflexionar sobre su significado. No es casual que Antonio Pasquali, que falleció el 5 de octubre pasado, hace exactamente 20 días, escribiera de manera muy enfática y manifestando su repugnancia, dice él, frente al uso equivocado del término medios de comunicación masiva. Decía Antonio, la expresión medio de comunicación de masas, mass communication, contiene una flagrante contradicción en los términos y debería proscribirse, dice él. O estamos en presencia de medios empleados para la comunicación, y entonces el polo receptor nunca es una masa, o estamos en presencia de los mismos medios empleados para la información, y en este caso resulta hasta redundante especificar que son de masas. Decía Pasquali en 1963. Quienes nos desarrollamos en el campo de la comunicación deberíamos leer y escuchar más y mejor. No sabemos escuchar muchas veces. Pasquali escribió lo anterior hace más de medio siglo y seguimos sin entender lo que afirmaba con tanta contundencia y con tanta lucidez. La confusión entre información y comunicación contamina todos los ámbitos, y entre ellos la academia, donde los periodistas pasaron de la noche a la mañana, hace algunas décadas, a llamarse comunicadores sociales, aunque las carreras de periodismo no han variado sustancialmente de lo que fueron hace 6 décadas. Solo el nombre cambió para incluir la publicidad, las relaciones públicas o la comunicación empresarial, pero los contenidos siguen anclados en el servicio a los medios, prensa, radio, cine, televisión, ignorando 3 aspectos muy importantes: los procesos de comunicación, la visión estratégica del desarrollo y del cambio social y el carácter científico del objeto de estudio. Sí hay algunas carreras de ciencias de la información donde se hace énfasis en teorías, pero son relativamente pocas. En la medida en que no se establece la distinción entre periodistas y comunicadores, tampoco se ve la diferencia entre mensajes, o sea, información, y procesos, comunicación. Mientras el periodismo informa, es decir, dictamina y da forma, la comunicación genera sentidos múltiples y significados diversos. He pensado en mi doble rol de periodista y de comunicador, que he mantenido como caminos paralelos y complementarios también. Y como periodista yo actúo sobre la realidad inmediata y expreso mi pensamiento sin necesidad de consultar a nadie. Los artículos que escribo todos los fines de semana, los mensajes que pongo en Facebook o en Twitter, ¿verdad? Es una actitud individual, de libertad de expresión si se quiere, porque el oficio del periodismo nos hace productores de mensajes escritos o audiovisuales y nos mantiene atados de alguna manera a los instrumentos de difusión de esos mensajes, con los riesgos que eso implica cuando uno trabaja para un diario o para un canal de televisión y lo censuran, por ejemplo, que me ha pasado alguna vez, ¿no?
Como comunicador, en cambio, asume un papel diferente, el de un facilitador, ¿no?, de procesos estratégicos de largo plazo, de mediano plazo, ¿no?, de comunicación participativa y horizontal para el cambio social, a los que aporto mi conocimiento y experiencia y los pongo en diálogo con otros conocimientos. Esto significa abandonar la visión instrumental de la comunicación exclusivamente vinculada a los medios y a los mensajes. Eduardo Visser nos dice que históricamente hay una visión informacional de la comunicación, de carácter eminentemente funcional y pragmática, a la que se le opone una visión crítica y humanista. Dice él: para los teóricos de la información de mediados del siglo XX, preocupados por lograr la correspondencia precisa entre información y realidad objetiva, la información representaba entonces una estructura económica eficaz y eficiente de organización de datos, la representación de un objeto, un hecho o una realidad prácticamente física y exterior, representada fielmente en signos codificados transmisibles. En cambio, la noción de comunicación es mucho más amplia, rica e indefinida, asociada con la construcción de la socialidad, los vínculos, la expresión cultural y subjetiva, dice Eduardo Visser. Ciertamente hemos abandonado durante décadas esa perspectiva crítica y humanista, tanto en nuestra posición cotidiana como en nuestra agenda de investigación. Otro autor, Dominique Walton, con él afirmamos que la información es el mensaje, mientras que la comunicación es la relación, algo mucho más complejo. Si bien es cierto que la información es parte indisociable de la comunicación es más compleja porque nos remite a las relaciones humanas. A la inversa, ninguna información existe sin una propuesta de comunicación. Lo más simple resulta siendo el manejo de los mensajes y de la tecnología, y lo más complejo, la comprensión de las relaciones en la sociedad, como indica Walton. Él dice: la incomunicación es el horizonte de la comunicación. Y añade el sociólogo francés: la información se ha hecho abundante y la comunicación rara. Producir, intercambiar información y acceder a ella no es suficiente para comunicar. La aceleración de la transmisión de información y la facilidad de acceso no han contribuido a crear un ambiente de comunicación, más bien todo lo contrario. La saturación de información y de canales pone en evidencia la incomunicación y amplifica los malentendidos, abriendo, sin embargo, nuevas oportunidades para el diálogo intercultural. La generación de conocimiento es otro de los aspectos que produce confusión. Confundimos información con comunicación. Cada experiencia creativa es un nicho de conocimiento y de memoria que no debe perderse. Al fortalecer las relaciones entre gestores culturales y comunicadores, no solamente se fortalece el intercambio de experiencias, sino también el cultivo de la memoria en torno a ellas. La sistematización de los aprendizajes es fundamental para seguir avanzando colectivamente en la construcción de este campo de estudio. Entonces, el conocimiento no es lo mismo que la información, de la misma manera que la información no es lo mismo que la comunicación. La comunicación para el cambio social hace énfasis en la construcción de conocimientos en los que la cultura es una parte esencial. El conocimiento se hace en cada uno de nosotros, ¿verdad? No se transfiere, no transferimos conocimientos. Lo que compartimos es información, pero el conocimiento se produce en cada uno de nosotros a través de una serie de mediaciones. La información que recibimos es filtrada por los valores que tenemos, por el entorno familiar y social, por la información previa que ya teníamos, en fin, una serie de aspectos, y por eso es que hablamos de conocimientos, porque cada uno de nosotros tiene conocimientos diferentes y lo que compartimos es información que nos permite seguir construyendo el conocimiento. Coincido en eso con Neil Fleming, que en 1996 decía: la acumulación de datos no es información.
la acumulación de información no es conocimiento. La acumulación de conocimiento no es sabiduría. La acumulación de sabiduría no es la verdad. Y Jean Bellinger, en 2004, más o menos en la misma línea, decía: la información se relaciona a la descripción, definición o perspectiva, es decir, el qué, el quién, el cuándo, el dónde. Esa es la información. Lo primero que aprenden los periodistas es eso, ¿verdad? El who, when, where, etc., ¿no? Dice: el conocimiento, en cambio, comprende estrategias, prácticas, métodos o enfoques, es decir, el cómo. Y la sabiduría personifica los principios, las intuiciones, la moral o las representaciones, el por qué, ¿no? Y termina Bellinger diciendo que la información, el conocimiento y la sabiduría representan más que la suma de sus partes. Un poco sobre el origen de los conceptos ahora. ¿De dónde salen los conceptos de comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social? De esto he escrito extensamente, pero quiero simplemente sintetizar algunas cosas. Si bien hay antecedentes que nos remontan a principios del siglo pasado, la teoría de la comunicación aplicada al desarrollo surgió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos contrató a profesores universitarios para diseñar estrategias de propaganda de guerra. Ese periodo marca el crecimiento exponencial de la prensa, de la radio, del cine y la invención de la televisión. Y en el cine, por ejemplo, la invención de la cámara de 16 milímetros, que nace para que los reporteros de guerra puedan meterse en las trincheras, ¿no? Entonces, ese es un momento de quiebre de la información, de la propaganda. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a entrar en detalles, pero lo importante que hay que retener es que al concluir la Segunda Guerra Mundial comenzó la reconversión de la industria de guerra y, por lo tanto, la reconversión de la propaganda de guerra en información para el desarrollo. Por una parte, las industrias que fabricaban cañones, tanques o aviones de guerra ya no tenían sentido, ya se había acabado la guerra, iban a quebrar y mucha gente quedaría desempleada si no se adaptaban a los tiempos de paz. Esas mismas fábricas empezaron a fabricar electrodomésticos en vez de armas, tractores en vez de tanques, aviones de pasajeros en lugar de aviones bombarderos, ¿no? Pero ¿a quién venderle esos bienes de consumo? Por un lado, había una Europa devastada y en grave crisis económica, y por otro lado, un tercer mundo empobrecido por la explotación del colonialismo. Para poder abrir nuevos mercados de consumidores, era imprescindible que la capacidad adquisitiva de los países del tercer mundo se ampliara, pero para ello tenía que mejorar su nivel de vida. Allí nace la cooperación para el desarrollo, no como un regalo generoso, sino como una necesidad de las potencias coloniales para colocar sus productos en países que antes no tenían un poder adquisitivo. Ahora bien, para vender había que dar a conocer las virtudes de los productos, y es así que las técnicas de información usadas para la propaganda de guerra se adaptaron a las técnicas de la publicidad comercial. Por eso todavía se usan en publicidad términos de la guerra: campaña, estrategia, blanco, ¿verdad? Son términos que se usan todavía en la publicidad. Para elevar el nivel de vida de la población empobrecida de América Latina, de Asia, de África, se introdujeron nuevas tecnologías, por ejemplo en la agricultura. No olvidemos que en los años 1950, 1960, la población mundial era mayoritariamente rural, ¿no? Hasta el 80% en algunos países del tercer mundo era rural. Y que solamente a partir de la década más o menos de 1980 se produce una reversión que convierte a nuestro planeta en un mundo de ciudades, donde la mayoría de la población ahora es urbana, estadísticamente, y la minoría es rural, con todos los problemas que ello acarrea para el medio ambiente, tanto en las ciudades como en las zonas más despobladas ahora del área rural. Las innovaciones tecnológicas en el campo de la agricultura fueron acompañadas en esos años por las teorías del difusionismo
que promovieron algunos profesores de universidades de Estados Unidos, como Wilbur Schramm, Daniel Lerner o Everett Rogers, que los estudiantes de comunicación han debido leer, que privilegiaban el uso de los medios masivos de difusión para transformar las culturas locales, considerándolas retrasadas, en el caso de Lerner, ¿no?, que decía que para modernizar un país había que dejar atrás las tradiciones, un libro famoso, una tesis que hizo que tuvo muchísimo impacto en las políticas de comunicación para el desarrollo de Estados Unidos. Entonces, las innovaciones tecnológicas en el campo de la agricultura fueron acompañadas en esos años por las teorías del difusionismo, y esto ya lo he dicho, y el modelo de desarrollo nos ha dejado 60 años más tarde lo que yo denomino los cementerios del desarrollo, o sea, caminos sin terminar, bombas de agua que no funcionan, hospitales y escuelas sin enfermeras o maestras y muchas oportunidades perdidas. Yo tengo experiencias en África y en otros países donde llega uno a una comunidad, ve una bomba de agua de esas de palanca y no funciona y pregunta a la comunidad ¿y por qué no funciona? Es que le falta un tornillo y dice ¿por qué no le ponen? No es nuestra, es de UNICEF o es del Ministerio de Agricultura. O sea, la falta de apropiación del desarrollo, que es lo que hace que tengamos un mal desarrollo. Es importante señalar que los culpables de ese mal desarrollo son por una parte los planificadores, los estados, la cooperación internacional, porque aplican modelos verticales sin diálogo con los actores comunitarios y porque alientan la corrupción administrativa y una cierta arrogancia del poder centralizado, ¿no? Los técnicos de la ciudad que llegan a las comunidades y creen que saben más que la gente de las comunidades. Pero por otra parte, son también responsables las propias comunidades, receptoras de ese desarrollo, por la debilidad de sus organizaciones sociales muchas veces, a veces liderazgos ilegítimos, que también los hay, y su incapacidad de comunicar, que eso las debilita tremendamente. Como contraparadigma al modelo modernizador del desarrollo que acabo de describir, surgió en América Latina y luego en Asia, desde los años 60, la teoría de la dependencia, de la que se desprenden no solamente los cuestionamientos en el campo de la economía, sino también en la educación, como ha escrito tanto Paulo Freire, y en la comunicación, que a Freire le debe muchísimo. Ese paradigma era entonces renovador porque tomaba en cuenta las tradiciones, el sentido de comunidad, los derechos humanos, el diálogo entre culturas, cosas que no se tomaban en cuenta antes. La comunicación para el cambio social es el paradigma más reciente entre aquellos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera ha estado siempre presente, en parte en las experiencias de comunicación alternativa, participativa, todas las horizontal, todas las denominaciones que tiene, y en parte en las acciones de comunicación para el desarrollo. Sin embargo, su formulación conceptual comenzó a gestarse en 1997 a raíz de una serie de reuniones entre especialistas de comunicación y participación social para discutir el papel de la comunicación en los cambios sociales del siglo que se avecinaba. Yo participé en la primera de esas reuniones y ahí se empezó a hablar de la comunicación y el cambio social más que de la comunicación para el desarrollo. El concepto central que define la comunicación para el cambio social o en el cambio social ha sido encapsulado de esta manera. Es un proceso de diálogo y debate basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos, ¿no? Al igual que en la comunicación alternativa, el proceso comunicacional es más importante que los productos. La participación de los actores sociales, que son a su vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación de mensajes o productos. Un programa de radio, un video, un panfleto, eso es una parte de un proceso, puede ser la culminación de un proceso, puede estar al medio, ¿no? Lo importante es que haya un proceso que es el proceso de aprendizaje colectivo. Los productos y la diseminación o difusión de estos no es sino un elemento complementario
en el proceso de comunicación. Otra semejanza con la comunicación alternativa es la importancia que se otorga a la apropiación del proceso comunicacional y no únicamente de los medios, radio, prensa, televisión. Es el proceso, uno se apropia del proceso, no se apropia de los aparatos, ¿no? De la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social, heredó la preocupación por la cultura, por las tradiciones, el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo. Mientras que la comunicación para el desarrollo se convirtió en un modelo institucional vertical, aplicable, replicable, con manuales y demás, la comunicación para el cambio social no pretende definir anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las técnicas, porque considera que es el proceso mismo donde deben surgir las estrategias, y cada proceso es diferente, cada situación es diferente, ¿no? Ahora, sobre la academia. En los estudios de comunicación y cambio social, las universidades muestran, a pesar de la riqueza teórica que tenemos en la región, un retraso notable. Hay universidades que han hecho el esfuerzo y han tenido la iniciativa de poner en valor la comunicación para el desarrollo y el cambio social, y lo han hecho de la única manera en que se puede apoyar este campo en construcción, desde una perspectiva a la vez científica y vinculada a las prácticas. Sin embargo, son muy pocas las universidades que tienen, por ejemplo, posgrados especializados en avanzar el campo desde la investigación, vinculando la comunicación no solamente al desarrollo y al cambio social, sino a la cultura y a la participación ciudadana democrática. Mientras que la mayoría de las universidades que cuentan con carreras, entre comillas, de comunicación social continúan produciendo periodistas para los medios, son pocas las que apuestan a formar comunicadores y a especializarlos en áreas relacionadas con las políticas y estrategias para el desarrollo sostenible y el cambio social, la salud, la educación, el medio ambiente, los temas de género, etc. Entonces, es importante insistir en la diferencia semántica entre los términos que son la causa principal de la confusión entre mensajes y procesos. Acudir a un diccionario, por ejemplo, etimológico, nos ayuda a distinguir entre información y comunicación. La etimología de la palabra comunicación corresponde a conceptos muy diferentes que los de la palabra información. La comunicación, comunio, es el acto de compartir y de participar, lo cual implica diálogo y horizontalidad. La comunicación es un intercambio, un diálogo entre dos o múltiples sentidos, donde hay más de un polo generador de mensajes y no uno solo, como suele suceder en el periodismo. Intereses comerciales obviamente definen la postura de las universidades en la creación de espacios de estudio especializados. En el mundo, yo hice un estudio una vez a principios de la década del 2000, no hay más de 30 universidades que cuentan con posgrados en comunicación para el desarrollo y el cambio social. Mientras que bajo el rótulo de comunicación social, ¿verdad?, muchas carreras de periodismo producen cada año miles de profesionales para la radio, la televisión, la prensa, y las maestrías que hay son la mayoría de ellas en periodismo, centenares de maestrías en periodismo. Entonces, en países donde los medios ya están saturados, los novatos periodistas y reporteros no tienen otra alternativa que buscar trabajo como relacionadores públicos en empresas, instituciones gubernamentales, para elaborar boletines coyunturales o convocar a conferencias de prensa, en fin, un techo bastante bajo a mi juicio. En cambio, un comunicador es un profesional formado con un pensamiento estratégico y capaz de planificar acciones de mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, apoyar proyectos que tienen mayor duración, que no son inmediatos, ¿no? Tenemos demasiadas universidades clon que copian programas de periodismo de unas a otras y le dan la espalda a los procesos de desarrollo de la región. En las carreras de ciencias de la comunicación, las pocas que abordan temas teóricos, se siguen usando textos, además mal leídos, de Schramm, Lerner o Rogers, y así se someten a un pensamiento generado
mucho tiempo atrás en Estados Unidos. Peor aún, se sigue estudiando, por ejemplo, al primer Rogers, que después modificó su pensamiento gracias a su contacto con los pensadores latinoamericanos, ¿no? Y su libro Difusión de Innovaciones, en 1976, él revisó sus teorías de una manera crítica, ¿no? Lo más grave no es que los estudiantes latinoamericanos lean a teóricos de Estados Unidos, me parece muy bien que lo hagan, sino que ignoren el pensamiento que se ha producido en América Latina, que es inmensamente rico. Las excepciones en las universidades son honrosas. Colombia lleva a la delantera con maestrías que hacen énfasis en la comunicación y el cambio social, por ejemplo, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad de Santo Tomás, la Uniminuto en Bogotá. En la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, está establecida una licenciatura en Comunicación para el Desarrollo, separada de la licenciatura de Periodismo. En la Universidad Andina Simón Bolívar, en su sede en La Paz, Bolivia, está la maestría en Comunicación Estratégica que dirige Eric Torrico, a su vez presidente del Observatorio Nacional de Medios. La Universidad de La Plata ofrece la maestría de Planificación y Gestión de la Comunicación, Plangesco, orientada precisamente hacia la planificación para el desarrollo, y hay otras maestrías que han ido surgiendo en países de Centroamérica y en otros de nuestra región, pero muy pocas, muy pocas. Ahora voy a hablar de 5 condiciones y 3 P que he mencionado ayer en algún momento. La comunicación para el cambio social es un proceso vivo, que es mejor no encapsular en definiciones académicas. Sin embargo, hay 5 condiciones que me parecen indispensables, más allá de una simple catalogación teórica. Son condiciones que están presentes en los procesos de comunicación para el cambio social. Una es la participación social y la apropiación. Sobran las experiencias de comunicación en el contexto de los cambios sociales y de desarrollo que han fracasado debido a la falta de participación y compromiso de los actores y sujetos del cambio, el ejemplo de las bombas de agua que di hace unos minutos. Las experiencias de acceso a los medios son claramente insuficientes y con frecuencia resultan en manipulaciones interesadas. El segundo elemento, la segunda condición que me parece fundamental, y también ayer lo mencionaba, es la lengua y la pertinencia cultural. Durante varias décadas, las estrategias de comunicación fueron desarrolladas en laboratorios de los países industrializados. Los mismos mensajes, las mismas técnicas, los mismos formatos se utilizaron en contextos culturales muy diferentes, en África, en Asia, en América Latina. El proceso de comunicación no puede ignorar las particularidades de cada cultura, de cada lengua, por el contrario, debe apoyarse en ellas para legitimarse. El tercer elemento, la tercera condición, es la generación de contenidos locales, que varios han mencionado ayer y hoy. El acceso a la información generada en los países industrializados se ve a veces como la solución mágica a los problemas. Hay mucha arrogancia en esta posición que asume que el conocimiento es un privilegio de los países del norte. La comunicación para el cambio social fortalece los saberes locales, colectivos, y promueve el intercambio de conocimiento, de información para crear conocimiento, en condiciones equitativas, el aprendizaje por medio del diálogo, en un proceso de crecimiento conjunto. La quinta condición es el uso de la tecnología apropiada, ¿no? La fascinación por las novedades tecnológicas, que a veces se presentan como condiciones indispensables para el desarrollo, puede derivar en una mayor dependencia. La mistificación de la tecnología por encima de la capacidad humana lleva a distorsiones. La comunicación para el cambio social promueve procesos, no instrumentos. Instrumentos que además muchas veces usamos al 5% de su capacidad o al 10% de su capacidad. Cada uno de los celulares que ustedes tienen es una supercomputadora y ¿para qué la usamos? ¿Verdad? La comunicación, el uso de la tecnología debe dimensionarse de acuerdo con las necesidades de cada proceso comunicacional. No son 5, son 6, me equivoqué. Convergencias y redes, algo importantísimo que fue citado ayer. Los procesos de comunicación que se aíslan,
que no establecen un diálogo más amplio con las otras experiencias similares en las escalas locales, regionales o globales, tienen menos posibilidades de crecer y de ser sostenibles en el largo plazo. La constitución de redes contribuye a consolidar los procesos y el intercambio los enriquece. Ya me quedé con la duda si son 5 o 6, 1, 2, 3, 4, 5, son 5, está bien. Entonces me gusta pensar que eso de las 3 P's, que creo que lo mencioné ayer también, me gusta pensar que las letras más importantes de la palabra comunicación son las 3 P, aunque la palabra comunicación no lleva ninguna, ¿no? Esas 3 P se refieren a la esencia de la comunicación como proceso, participación y políticas. Ahora entro a la parte final de esta conversación con una especie de hoja de ruta que yo sugiero se tome en cuenta para CIESPAL. ¿Qué desafíos enfrenta CIESPAL en adelante? ¿Cuál es su horizonte? ¿Qué vocación guiará sus pasos para renovarse y aportar al desarrollo de la comunicación en la región latinoamericana? Veo 3 ejes principales que podrían guiar las estrategias de CIESPAL durante los próximos años. Primero, su posicionamiento latinoamericano, que lo tuvo y no lo tiene porque han pasado muchas cosas que tienen que ver con financiamientos, que tienen que ver con la política de los países, que tienen que ver con… Pero CIESPAL sigue siendo un referente y ese es un capital acumulado que no debe perderse. Hubo periodos en la historia de CIESPAL donde la institución tenía claramente una proyección latinoamericana y otros en los que sus límites parecían coincidir con el mapa del Ecuador. Las nuevas generaciones latinoamericanas de estudiantes de comunicación no conocen la trayectoria de CIESPAL. Ayer alguien me decía que incluso en Ecuador algunos estudiantes de comunicación no conocen la trayectoria de CIESPAL. Sin embargo, la ventaja comparativa de CIESPAL es precisamente su vocación latinoamericana, algo que habría que recuperar y desarrollar. CIESPAL tiene el desafío y la oportunidad de acompañar procesos de comunicación para el desarrollo, de comunicación comunitaria o de políticas públicas, liderando la conformación de redes e integrándose a aquellas que ya existen para facilitar su consolidación a nivel regional. La capacidad de convocatoria de CIESPAL depende del prestigio que recupere por su voluntad mediadora y su capacidad propositiva, mediadora, innovadora, propositiva. La facilitación del debate interdisciplinario sobre agendas de comunicación contribuiría en las estrategias regionales que son tan necesarias en el campo de la comunicación. El pensamiento de la escuela crítica latinoamericana necesita ser cuestionado y renovado por nuevas generaciones que reconozcan su legado, no es necesario negarlo, pero que impulsen nuevas ideas adaptadas a la sociedad o modernidad líquida, como le llama Bauman, ¿verdad?, que les ha tocado vivir, ¿no? Cito a Zygmunt Bauman porque introdujo de manera brillante este concepto que lo vivimos día a día, ¿no?, de este estado fluido y volátil de la sociedad actual, con cambios constantes y transitorios, atada a factores educativos, culturales, económicos, ¿no?, una modernidad sin valores demasiado sólidos, donde la incertidumbre, sobre todo en los jóvenes, por la vertiginosa rapidez de los cambios tecnológicos, ha debilitado los vínculos humanos. Las publicaciones de CIESPAL son otra manera de posicionarse en la región, entre ellas, evidentemente, la emblemática revista Chasqui, ¿no? ¿Quién en mi generación no conocía y esperaba la revista Chasqui? Entonces, el papel de Chasqui sigue siendo muy importante, ¿no? Y seguramente habrá que ver formas de difusión ahora que han cambiado las cosas y que ojalá para mí, que soy un poco a la antigua, se siga imprimiendo en papel, además de que tenemos acceso por suerte en internet, ¿no? Pero es un papel importante el que puede cumplir la revista y otras publicaciones con énfasis en las preocupaciones y temas de los lectores de las nuevas generaciones, ¿no?,
que hay que decirlo, no leen mucho. Por eso hay que hacer una revista que puedan leer y que sea atractiva, agradable para su lectura. El segundo eje, el segundo camino, es el énfasis en la investigación. Otra ventaja comparativa de CIESPAL es fortalecer su área de investigación con proyección regional, mediante convenios con universidades e instituciones, no solo especializadas en comunicación, sino en otras áreas de desarrollo. Les he mostrado el trabajo de investigación que hemos hecho, donde somos 2 personas o 3 de comunicación y el resto vienen de otras disciplinas. El trabajo interdisciplinario es muy importante también a nivel de las instituciones, ¿no? Es decir, convenios con otras instituciones. Para esto es importante pensar en la investigación como una actividad interdisciplinaria que involucra a otros campos. La comunicación cruza diagonalmente todos los demás sectores del desarrollo. Está en la agricultura, en algunos casos en Asia, por ejemplo, ha nacido la comunicación para el desarrollo de los que iban a trabajar en el campo con las comunidades y veían que les faltaba algo para comunicarse mejor con ellas. Así nació en Filipinas la primera escuela de comunicación para el desarrollo hace más de 40 años. Entonces, está en la agricultura, está en la salud, está en la educación, está en la cultura, está en la economía. Esto significa que los investigadores de la comunicación no pueden trabajar de manera aislada, sino en equipo con investigadores de otras disciplinas. Las cátedras de CIESPAL, como la cátedra Luis Ramiro Beltrán o la cátedra Matelar, son espacios de reflexión e intercambio que pueden ser articuladores de la actividad de investigación a nivel regional, con modalidades no solamente presenciales, sino también virtuales, o con una modalidad de hacer la cátedra rotativa en varios países, ¿no? Que toda la carga no esté siempre en Quito, en CIESPAL, en este edificio que nos acoge ahora. Entonces, estas cátedras abren la posibilidad de establecer convenios de colaboración con universidades que en sus propios países sufren limitaciones importantes en su labor de investigación, pero ya asociadas a una institución con el prestigio de CIESPAL podrían reforzar sus procesos. En décadas recientes, muchas universidades latinoamericanas han disminuido su capacidad de investigación. Por razones económicas o académicas o ambas, las universidades postergan la investigación, lo cual afecta una de las 3 funciones principales de toda universidad, ¿no? La creación de conocimiento nuevo, ¿no? Al no hacer investigación de manera sostenida, las universidades se han convertido en instituciones de enseñanza solamente, lo cual reduce su alcance a una de las funciones en detrimento de las otras 2. La universidad no está solamente para enseñar, está para crear conocimiento, aportar en políticas, aportar a la sociedad. Sin embargo, hay nuevos temas de investigación en comunicación que demandan con urgencia miradas renovadas. La investigación ha estado durante demasiado tiempo enfrascada, es decir, en un frasco, ¿verdad?, en los estudios sobre medios de difusión, sobre mensajes y productos, sobre audiencias, ¿no? Hay un déficit de investigación sobre nuevas corrientes de comunicación participativa. Uno de los temas más importantes es la comunicación indígena, de la que se ha hablado en estos 2 días, un espacio constantemente oxigenado por las propias contradicciones que se viven en las naciones indígenas en la región. No se trata aquí de sacralizar a la comunicación indígena y de presentarla con prístina pureza y libre de contaminaciones, sino de estudiarla con su complejidad, con sus negaciones, con sus dudas, como cualquier otro espacio de la sociedad compleja, pero sobre todo incorporando como investigadores, ¿verdad?, en el mismo equipo, a investigadores indígenas. Hay un apoyo ahí que se tiene que dar en ese sentido, porque de la práctica tenemos que hacer pensamiento, y para hacer pensamiento tiene que haber investigación. Las investigaciones sobre tierra, territorio, medio ambiente, por ejemplo, han crecido mucho en los años recientes, pero desde la mirada de la comunicación queda mucho por hacer. En momentos en que vemos la mayor deforestación de la historia en nuestro continente,
y millones de hectáreas de bosques arrasados por el fuego para facilitar el ingreso de la agroindustria y de la ganadería, es fundamental conocer qué papel ha cumplido y puede cumplir la comunicación como proceso participativo estratégico de cara a las políticas ecocidas de los estados. El crecimiento exponencial de la violencia de género, los feminicidios, la pedofilia, el bullying y otras formas de agresión cada vez más frecuentes nos llevan a la necesidad de investigar desde la mirada de la comunicación qué ha sucedido con nuestros valores, dónde reside el problema, qué ha pasado en la escuela formal, en la educación formal, en la familia, en las nuevas formas de relacionamiento, ¿dónde están las respuestas? Lo cierto es que los problemas se agudizan en lugar de mejorar y ello demanda más investigación. Los fenómenos derivados de las nuevas tecnologías, el comportamiento de la juventud con respecto a ellas, las nuevas formas de relatos a través de las plataformas digitales, el valor de uso de los nuevos instrumentos, la incidencia social de las nuevas tecnologías, el quiebre generacional, los nuevos hábitos de consumo audiovisual, son algunos de los muchos temas que hay que investigar de manera continua, puesto que su evolución es directamente proporcional a la introducción de otras tecnologías que se renuevan a una velocidad impensable hace apenas 20 años. La investigación tiene el enorme desafío de acompañar esos procesos que a veces parecen inasibles. Otros temas emergentes tienen que ver con los desplazamientos forzados, las migraciones masivas, producto del despojo de tierras a los campesinos e indígenas o de las políticas económicas de estados que expulsan a millones de sus ciudadanos. Entonces, temas de investigación sobran, hay muchos. El tercer y último tema son las políticas nacionales y regionales. ¿Quién se ocupa de eso? La UNESCO se ocupaba de eso en los años 80, ahora nadie se ocupa de eso. Entonces ahí hay un rol importante para CIESPAL. Si nos remontamos a la década de 1980, inmediatamente posterior al informe McBride, una de las preocupaciones centrales en América Latina era el desarrollo de políticas nacionales de comunicación que pudieran contrarrestar la presión hegemónica de los medios de información comerciales. En esa época, la UNESCO llenó ese espacio a un costo muy alto, alentando en cada país de la región la definición de esas políticas nacionales en franca confrontación con Estados Unidos, que al sentirse amenazado por una ola de posiciones contestatarias, se retiró de la UNESCO y dejó a esa organización de las Naciones Unidas con un magro presupuesto. Es decir, la UNESCO ha sobrevivido por milagro realmente. La agenda propuesta en las 91, 92 recomendaciones del informe McBride sigue pendiente en gran parte. Aunque países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia y otros han producido legislación general sobre los servicios de información, muchas de esas leyes son letra muerta sin una reglamentación adecuada. Con frecuencia, la reglamentación contradice el propio espíritu de las leyes o simplemente lo ignora. Hay casos, como Argentina, donde una estupenda propuesta de legislación que emergió de la sociedad civil fue filtrada en la instancia legislativa y luego utilizada con fines políticos por varios gobiernos que sucedieron, ¿no? Entonces, a veces la ley es muy buena y toda la reglamentación va en contra de lo que pretendía la ley. En Bolivia, que es uno, creo, de los dos países de América Latina donde el derecho a la comunicación se incluyó específicamente en un artículo de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, sin embargo, eso no ha servido para mejorar las condiciones del país en materia de comunicación. La hegemonía del gobierno sobre los medios de difusión, que ahora acapara casi todos los medios, ¿verdad?, en particular la televisión, que es la que la gente más ve, desvirtúa el espíritu de ese artículo de la ley. Frente a un gobierno centralizador, autoritario, la propia libertad de expresión se encuentra amenazada. Son muchos los casos de periodistas que han sido despedidos de sus fuentes por presiones del gobierno y que ahora
tienen un espacio en Internet, pero que no es lo mismo que estar en una frecuencia de radio o en la televisión. Entonces los periodistas se amparan paradójicamente en una ley de 1926 sobre la libertad de imprenta, porque no hay otra en la que puedan ampararse y la Constitución Política del Estado no los ampara. Si en el campo de la información y de la libertad de expresión se vive un retroceso, en el campo de la comunicación predomina una visión instrumental que impide la comunicación. Es necesario acompañar los procesos de transformación económica y social. En la medida en que el derecho a la comunicación fortalece a la ciudadanía, se convierte, curiosamente, en una amenaza para los regímenes autoritarios. Ahí es donde CIESPAL puede cumplir un rol muy importante, propiciando el debate sobre políticas de comunicación para el desarrollo y el cambio social. Uso la palabra desarrollo, ojo, consciente de que ha sido cuestionada desde hace muchos años en foros sociales mundiales como los foros de Porto Alegre, donde el desarrollismo nocivo al medio ambiente, nocivo a la sociedad, ha sido ampliamente denunciado. Sin embargo, el contenido de una palabra o su significado no debería excluir la posibilidad de resignificarla positivamente. Siempre uso el ejemplo de si una cosecha de papas nos sale mal, podrida, no le vamos a cambiar el nombre a la papa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que la próxima salga mejor. Como conclusión, CIESPAL debe reinventarse sin perder su historia. Sus funciones actuales y futuras no pueden ser las mismas que en etapas anteriores de su desarrollo, pero debe construir sobre las ventajas comparativas que ha tenido desde su creación. No es una universidad, no es un centro de capacitación, pero puede articular a instituciones académicas en el desarrollo de objetivos regionales. No es una red, pero puede facilitar la formación de redes y sobre todo de grupos estudiosos que piensen la comunicación para la sociedad actual. Su visión latinoamericana y su misión latinoamericanas colocan a CIESPAL en una posición de ventaja, articuladora de las nuevas investigaciones y reflexiones teóricas que contribuirán a dibujar la continuidad y la renovación de la escuela crítica latinoamericana en tiempos en que nuevas crisis que amenazan la vida democrática, amenazas más internas que externas, cuestionan valores, identidades y culturas. Gracias.